Por su parte, el delito de defraudación fiscal está tipificado de manera expresa en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, que señalan lo siguiente. Artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamientos de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido por perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos, o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Artículo 109. Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones que presente por los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, o valores de actos o actividades menores a los realmente obtenidos, o realizados o determinados conforme a las leyes. Continuamos con el siguiente ejemplo donde relataremos la historia de defraudación fiscal. En esta historia se tratará de explicar brevemente la forma de actuar de las autoridades al percatarse que se está cometiendo el delito. Continuamos. Mi nombre es Raúl Montaño Reyes y esto es lo que sucedió sobre un asunto de defraudación fiscal. Era el día 20 de abril del 2019. Era un día poco peculiar. Tenía un caso sobre defraudación fiscal. La fiscalía me había contratado para un caso en contra de una empresa llamada Galicia S.A. por algunos defraudes fiscales que había hecho. Tanto desviaciones de fondo y facturas falsas. El trabajo era muy pesado y demasiado. Había que revisar muchos libros de registro de contabilidad de la empresa, de al menos sobre los 5 años anteriores, que sería desde el 2014. El trabajo era demasiado complicado, entonces se me ocurrió ir con mis colegas del despacho a pedirles ayuda. Entré al despacho y vi a mis amigos sentados y empecé a platicar con ellos. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Todo chido, ¿y tú? Bien, Milik. ¿Y tú cómo estás? Pues algo desesperado, porque la fiscalía me contrató para investigar y llevar el caso de una defraudación fiscal sobre una empresa y quería pedirle su ayuda y preguntarle si quieren llevar el caso conmigo. ¿Cómo ves, Milik? ¿Nos aventamos? Sí, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí. Va. Sí, aceptamos. Cuéntanos todo. Perfecto. La empresa se llama Galicia S.A. Se detectó que tal empresa ha estado desviando fondos y no concuerda con las contribuciones que está declarando. Aparte, van 2 clientes que se quejan de que acusan a tal empresa por facturas falsas y ellas están pagando todo impuesto, incluyendo los que tiene que pagar la empresa Galicia S.A. Lo que hay que hacer es buscar en todo registro para ver si hay algún tipo de desvío o que la empresa tenga más dinero del que está declarando ante el SAT. También checar las facturas de todos sus clientes en los últimos 5 años. También tenemos que revisar compras y gastos del socio mayoritario, que su nombre es Fernando Galicia Camacho, que es el socio mayoritario, que es el supuesto sospechoso. Investigué un poco y encontré en la cuenta de la empresa que en los últimos 2 años ha estado depositando a una cuenta bancaria a Europa, específicamente en Suiza. Estos depósitos han sido de cantidades no siempre iguales. La más alta fue de $500,000 y de ahí hay de 50,000 y 20,000. Es todo lo que se sabe sobre el caso. ¿Tienes algunos otros sospechosos?
tanto cómplices en desvío de fondos? Por el momento no hay sospechosos. Del único que se sospecha es Fernando. Entonces hay que investigar sobre todos los trabajadores. ¿Cuál fue el año con mayor ingresos de la empresa? Estimamos que fue el año 2017. Hay que checar los registros para ver qué se hizo con ese dinero y si todo fue declarado. Perfecto. Entonces lo que hay que hacer es revisar todos los estados de cuenta de los empleados más importantes de la empresa y hay que buscar cualquier sospechoso. También tenemos que ver los libros de contabilidad de la empresa y también entrevistar a los empleados. También tenemos que revisar el dinero que declara ante el SAT todo socio, tanto minoritario y mayoritario. Y por último, tenemos que investigar sobre ese banco en Suiza y ver a qué nombre está la cuenta y ver de dónde sacan el dinero para ser depositado. Perfecto. Yo me encargo de todos los libros de contabilidad de la empresa. Yo me encargo de entrevistar y ver los estados de cuenta de todos los socios. De acuerdo, yo me encargaré de investigar sobre el Banco de Suiza. Entonces es todo, empecemos a trabajar y nos informaremos de cualquier altercado. Al día siguiente me dirigí a Suiza para ver lo del banco. Tomé un vuelo y llegué en la noche. Llegando me fui a un hotel a descansar un poco y para poder el día siguiente ir a investigar. Llegó el día siguiente, me dirigí al banco y al llegar pedí hablar con el supervisor. Y él me atendió y platicamos lo siguiente. Buenos días, soy Raúl, soy abogado y estamos en una investigación. Lo que él me contestó fue, mucho gusto, mi nombre es Jorge, dígame en qué puedo ayudarle. Bueno, tenemos una cuenta registrada en su banco que han estado depositando desde México. ¿Podría facilitarme los documentos de dicha cuenta? Él me dijo, claro, ¿me puede dar el número de cuenta? Por supuesto, 16 25 39 04 62 71 28. Él me dijo, permítame un momento. Pasaron varios minutos y él regresó con unos papeles y me dijo, mire, aquí tiene todos los documentos sobre la cuenta. ¿Hay algo más en el que le pueda ayudar? Le dije que sería todo por el momento. Muchas gracias por apoyarme. En ese momento salí de las oficinas y me dirigí al hotel a revisar los documentos y llegando al hotel empecé a revisarlos. Al momento de revisarlos encontré que en el 2015 se abrió la cuenta desde México y la persona que encontré es el socio minoritario Brandon Robledo Telles. Y también encontré un video en donde se encuentra a Brandon entrando al banco y haciendo un depósito de $500,000 en efectivo. Llegué a la conclusión que la persona que ha estado haciendo facturas falsas y desviando fondos a esta cuenta bancaria es Brandon Robledo Telles, el socio minoritario. Al día siguiente me encargué de ir a la empresa Galicia S.A. a revisar los libros de registro contables sobre la empresa, ya que la empresa se descontaba por su sistema no tan actualizado. Los libros eran físicos y obligatorios. Llegando a la empresa me dirigí a pedir informes sobre esta situación, con la orden de la Fiscalía, hacia Rocío Márquez Lucía, directora del área contable de la empresa. Lo siguiente que pasó es que la saludé. Muy buenos días, soy el abogado de la Fiscalía. Ella me respondió, muy buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo, abogado? Le dije que venía de parte del caso de desvío de fondos de su socio mayoritario y al parecer estaba muy involucrado en el asunto y le pedí que si podía darme acceso al registro de los libros contables. Ella amablemente me pidió que la siguiera y me llevó a la habitación donde tenían los libros contables. Me dijo que si podía ayudarme a revisarlos, pero de ser esto un caso muy especial, le dije que yo me encargaba de lo que pudiera. Iba a contrarreloj, ya que había que tener pruebas lo antes posible para empezar a hacer nuestra teoría del caso. Todo iba bien en orden, pero los registros eran demasiados.
Eran entre los años 2014 y 2019. Eran 5 años de registros. Afortunadamente parecía que todo estaba acomodado cronológicamente. Después de 3 horas revisando el registro, encontré que en el año 2018 se registraron más gastos de lo habitual. Y un año después de estos gastos bajaron, digámoslo así, se normalizó. Ahí tenía que llevar mi búsqueda. Los meses más cargados de ese año fueron noviembre y diciembre, donde más gastos de cómputo, telefonía y transporte para la empresa se había gastado, según los libros de contabilidad. Al día siguiente me dirigía al SAT para pedir los archivos de los 5 socios de la empresa. Al llegar, me atendió una señora, la cual platicamos, a la cual me dirigí a ella con un «Hola, buenas tardes, trabajo con Raúl en la investigación de la empresa Galicia S.A. El motivo de mi visita es para pedir todos los documentos de los 5 socios de la empresa para poder ver sus contribuciones y qué han declarado de sus ingresos». A lo cual la señorita Sofía respondió: «Claro, aquí tiene todos los documentos de los 5 años pasados». En ese momento me dirigía a mi departamento y ahí empecé a revisar los documentos, y algo que también había pedido era al banco para acceder a las cuentas de los 5 socios para ver compras y depósitos hechos. Al momento de revisar, todo parecía normal, y el socio que pensamos que era el sospechoso, Fernando, resultó ser inocente, porque tiene todo normal en sus documentos. Pero algo a lo que me sorprendió es sobre el socio minoritario, Brandon Robledo Telles, el cual en sus declaraciones decía que ganaba 30,000 pesos al mes, pero en realidad ganaba 40,000 pesos al mes. También algo que encontré fue que en lo poco que ganaba tenía varias empresas y varios gastos, incluyendo 7 millones de pesos y varios automóviles en los 2 años, y con su sueldo no le alcanzaba para todo eso, lo que ha declarado ante el SAT. También encontré que compró 2 viajes a Suiza el año anterior. Y por último, el que ha estado falsificando los cheques fue él, porque en un video de la empresa sale él firmando los cheques, pero él firma con la firma del socio mayoritario, que es Fernando. A los 2 días siguientes, Me encontraba regresando del viaje y entré al despacho para encontrarnos y resolver el caso con los datos obtenidos. Después de una plática larga, determinamos lo siguiente sobre el caso y ahí dimos por terminado la investigación. El culpable de defraudación fiscal es Brandon Robledo Telles, el socio minoritario de la empresa Galicia S.A. Él comete el delito de defraudación de acuerdo al artículo 180 del Código Fiscal de la Federación, que dice que comete delito de defraudación fiscal quien, con uso o engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución se refiere al párrafo anterior, comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se pondrán a perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal de procedencia ilícita, el cual es el señor Brandon Robledo Telles. Por medio de engaños hizo falsificación de facturas y así robando a los clientes mucho dinero. También por medio de documentos falsos estuvo declarando un ingreso menor al que realmente tenía, así evitando los impuestos, y por último estuvo depositando dinero adquirido a una cuenta en Suiza, así para no pagar impuestos y que no le fueran quitado ese dinero. También nos fundamentamos en el mismo artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código serán calificados usando de origen por usar documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos,
Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante el periodo de 5 años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces. Manifestar datos falsos para obtener la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan. No llevar los sistemas o registros del contable que esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas de registros. Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Manifestar datos falsos para utilizar la compensación de contribuciones que no correspondan. Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. Declarar pérdidas fiscales inexistentes. Y por último, determinamos que el señor Brandon Robledo Telles debe cumplir una condena de 9 años que sería la máxima para el delito de defraudación fiscal. Este motivo porque el dinero defraudado fue de 3.500.000 pesos, esto fundamentado en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Se sancionará con las penas siguientes: con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto del defraudado no exceda 1.734.280.000 pesos; con prisión de 2 a 5 años cuando el monto de lo defraudado no exceda 1.734.280.000 pesos, pero no de 2.601.410.000 pesos; con prisión de 3 a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor a 2.601.410 pesos. Esto sería por toda nuestra investigación. Ese mismo día, entregué mi investigación a la fiscalía. Y 2 semanas después de perseguir al culpable y llevar el caso, lograron encarcelarlo por 9 años a Brandon Robledo Telles, el socio minoritario.